noches, amigos angulovidentes. Es muy raro que en una familia no exista, no viva un universitario. Nuestros barrios hoy están llenos de universitarios, gracias a Dios, y ahora más con toda la misión Sucre, que incorpora mucha gente a ese universo de universitarios. Y pienso que debemos sentirnos muy contentos de que la población universitaria esté ensanchándose, pero sin embargo no se trata del número solamente. No podemos decepcionar a millones, a miles y miles de jóvenes que van hacia la universidad. Vamos a tratar el tema de las universidades. Vamos a tratarlo hoy con un enfoque con la mejor buena fe del mundo. Pienso que los mejores amigos son aquellos que nos dicen en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar. Algunas veces es enemigo porque está diciendo, no, te está diciendo qué tienes que hacer para tener vigencia, te están diciendo qué tienes que hacer para llegar a una perfección, para llenar el objetivo. Hemos invitado al doctor Evaristo Méndez Quintero. Bienvenido, doctor Méndez Quintero. Bueno, buenas noches, padre Ocando. Es un honor para mí y para mi familia pues compartir este momento con usted y con su audiencia. Y bueno, estamos a sus órdenes pues para ver qué podemos contribuir. Muchísimas gracias. El programa comenzó un poco tarde, pero el canal nos ha avisado que al final nos va a reponer ese tiempo, lo que llaman en televisión, nos va a compensar. Doctor Méndez Quintero, ¿qué es lo que ofrecen los candidatos a rector cuando están en campaña? No, hace mucho tiempo la universidad se enroló a un pragmatismo gobernado por grupos y partidos políticos, y un poco lo central de la universidad se ha empezado a olvidar, la academia, ¿no? Y bueno, sin desmerecer a nadie en particular, observamos que aún con lo que puedan hacer esas personas, no llegan a lo central de lo que es la médula de la universidad. Vamos a tomar 4 años. Vamos a retomar la rendición de cuentas de un rector cuando sale de la universidad. ¿Qué es lo que él enumera como grandes conquistas, como cobertura de su responsabilidad universitaria? Generalmente lo que hacen es un resumen de sus actividades, de las promociones que hacen, de la cantidad de reuniones que participan, pero los cambios sustantivos medulares no aparecen por ningún lado, ¿no? Y la rendición de cuentas no es una característica de nuestras universidades. Entonces, generalmente hablan de salarios. Sí, de la parte no, generalmente quien habla de eso es el gremio. Las autoridades nuestras no han querido, por muchas razones, meterse con la parte, esencial de la universidad, ¿no? Entonces podemos decir que esas rendiciones de cuentas son materiales, son adjetivas, y no se habla de la sustantividad de la universidad, de la ontología de la universidad. No, yo pienso en el caso particular, ¿no? Yo pienso que primero no hay informes que sean de evaluación, ¿no? Generalmente son informes de actividades. No hay, un parámetro, ¿no? Yo tengo este plan y con este plan yo llegué y alcancé estos objetivos. Sino que, bueno, cada dependencia lo que hace es que establece un resumen de sus actividades y luego hay un prólogo de la autoridad saliente. Sin embargo, uno escudriña pues esos informes y uno podrá encontrar muchas fallas dentro de la ejecución de una gestión universitaria. Ese es el mal común de las universidades todas. ¿Usted haría una diferencia entre las nacionales y las no nacionales? Bueno, la situación para mí es prácticamente igual de las universidades, ¿no? Tanto autónomas, se complica más en las universidades nacionales experimentales,
por la conexión política directa, ¿no? De alguna manera la Universidad Autónoma mantiene cierto espacio de responsabilidad que, bueno, mal que bien, indican algunas cuestiones importantes, pero lo demás más o menos es la misma tendencia, ¿no? Tanto las experimentales, las privadas, hay un factor del cual, bueno, no me gustaría mucho meterme, ¿no? Pero al estar el factor económico de por medio, pues claro, entonces hay un sesgo, ¿verdad? Sí. Pero generalmente lo que hacen las privadas es una especie de outsourcing, bueno, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Las universidades nacionales presionan al gobierno, las privadas presionan a los alumnos, ¿no? Correctamente. Pero en el fondo son presiones de tipo económico. Pero la seriedad, diríamos, la gravedad de este discurso es que las universidades se han olvidado de su esencia, de su razón de ser. Sí, porque nosotros estamos ante un agotamiento muy fuerte. Agotamiento. Una crisis muy severa, ¿no? Digamos, yo vengo, digamos, haciendo un campo de reflexión, digamos, para buscar conciencia universitaria, porque quizás las autoridades que mandan en la universidad no se dan cuenta de la situación del cual está pasando su propia institución. Generalmente repiten lo que vienen haciendo otros, y al hacer lo mismo suponen que están haciendo algo importante, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he venido señalando que si nosotros hacemos una distinción entre lo que es un problema universitario, una problemática universitaria y una crisis universitaria, muchas autoridades se quedan con que hay problemas que se pueden abordar, ¿no?, a corto plazo, pero resulta que un problema solamente incide en la fenomenología del funcionamiento universitario, ¿no? En cambio, una problemática ya va más a fondo, es decir, va más a la estructura. Y tenemos unas cuantas cosas ya como problemáticas en la universidad, como por ejemplo el bajo rendimiento, la escasa prosecución escolar, la deserción, los estudiantes, una cantidad de estudiantes sin información. Entonces, unido a una comunidad que no se escucha, que no se ve, que es muy funcional. Pero yo he llamado la atención de que cuando una problemática, ¿verdad?, por ejemplo, la problemática del rendimiento, la problemática del profesional que estamos egresando, y después podemos profundizar un poco de ese profesional, ¿no? Naturalmente que eso es una consecuencia. Todo lo que ha dicho es un efecto de la desencialización de la universidad, ¿no? Ahora, usted suele usar algunos términos como transformación, reingeniería, reoriginación. Todos esos términos para usted son sinónimos. Por ejemplo, reingeniería de la universidad, transformación de la universidad, reformulación de la universidad. No son sinónimos, ¿no? Porque ¿Cuáles son los matices de eso? Porque se habla mucho, sí se habla desde hace mucho tiempo, que la universidad hay que reformularla, que reoriginarla, que hay que hacer una reingeniería universitaria, que hay que hacer una transformación universitaria. Según usted, ¿cuál de esos conceptos sería el más apropiado para afrontar la crisis universitaria hoy? No, la transformación radical. Transformación. Sí. Vamos entonces a fondar en eso. Seguimos con sus bombolones. Doctor Evaristo Méndez Quintero, profesor de la Universidad del Zulia. Cuando una universidad cambia su esencia por la casuística de unas ampliaciones, de unas canchas, de un laboratorio, de una representación internacional, cuando se da ese cambio, cuando se epidermiza la universidad, ¿qué pierde la universidad? No, yo pienso que pierde su rumbo, ¿no? Porque cada época tiene su misión, una universidad, y yo pienso que en el caso que usted está reflexionando, hace mucho tiempo estamos en esa fenomenología de la universidad, ¿no? Por ejemplo, yo sostengo en un trabajo que hemos estado discutiendo
que vivimos de la renta del doctor Lozada. Cuando nosotros abrimos... En el caso de la Universidad del Zulia. En el caso de la Universidad del Zulia, ¿no? Un poco parecido a otras universidades, porque a partir del 46 la Universidad del Zulia asumió un gran proyecto académico encabezado por el doctor Lozada, y él soñó, aparte de su convicción ética de lo que es la vida, del cual debe ser una actuación de todo universitario, la ética, él soñó con una universidad disciplinaria, una universidad que tuviera todas las expresiones de la ciencia, de la especialización, pero a medida que ha transcurrido el tiempo, los factores que él visualizó han cambiado totalmente, ¿no? Por eso es que empiezan a haber cambios curriculares que son de forma, dependencias que funcionan muy separadamente. Entonces, esa visión de Lozada, mucha gente ha vivido de eso. Entonces, yo digo que Lozada perteneció a una segunda época histórica. La primera fue desde la reapertura, que duró muy poco, ¿verdad? En el caso de Luz. Y al vivir de esa renta, se vive, como decir, de un comodín de algo que ya estaba funcionando, pero que no se somete a revisión. Pero es que el mismo Jesús Enrique Lozada o cualquier otro fundador de universidad, pasados tantos años, estamos hablando del año 46, hoy Jesús Enrique Lozada no diría exactamente lo mismo. Exactamente. Él innovaría, porque del año 46 al año 2006 hay muchos años como para que haya habido un crecimiento y un desarrollo sobre la universidad. Por ejemplo, podemos decir que cuando la universidad se olvida de su esencia, pierde contacto con la realidad, pierde sentido histórico, pierde alumnos, ¿cómo queda la universidad cuando queda solamente en los accidentes de la universidad? Bueno, ahí viene el tercer momento de mi análisis, ¿no? Cuando la fenomenología esta ya toca al fondo de la universidad, empiezan a aparecer dos fenómenos. En primer lugar, la deslegitimación de la institución. O sea, ya... Deslegitimación. Sí, por ejemplo, ya la gente empieza a no confiar en que la academia está concentrada allá, porque ya hay una dispersión tal que la gente no cree que la universidad del Zulia, digamos, ¿no?, o la universidad venezolana pudiera afrontar los problemas que el país tiene, mucho menos los latinoamericanos. ¿Se descontextualiza? Se descontextualiza totalmente. Se pierde contacto con la realidad. Y el segundo factor... ¿Y eso ha pasado? ¿Está pasando? Sí, está pasando, y hay muchos elementos de juicio que podemos argumentar acá, ¿no? Y el segundo efecto es que hay un intento permanente de utilizar las tecnologías gerenciales o curriculares que no dan con la solución del problema. Hay renovación curricular y resulta que el currículum es el mismo. Hay un intento de renovar la investigación y la investigación es la misma. Y hay un intento de hacer extensión y la extensión es la misma. Entonces, esos efectos llegan a la crisis. Eso es lo que yo entiendo por crisis, donde ya la universidad pierde el rumbo de lo que es su razón de ser. Es decir, en el caso de la universidad hay tres razones fundamentales, ¿verdad? Uno, el compromiso que tiene la institución con su contexto, con su gente, sobre todo en un marco legal que es democrático. Nosotros entramos en una gran paradoja de que tenemos, los universitarios decimos que queremos una universidad comprometida y nos comportamos de manera elitesca. Entonces, ante los problemas que van surgiendo históricamente, por ejemplo, la dinámica de nuestra población venezolana, la dinámica es la juventud. La pirámide demográfica nuestra está muy anchada en la base, y ahí es donde está la juventud. Entonces, en el 80, por ejemplo, ante el problema del crecimiento de la matrícula, la gran solución fue el cupo y la selección. En ese momento que yo me iniciaba en estos estudios, prácticamente perdí una pelea, porque hubo una facultad que mandó una resolución al Consejo Universitario para establecer por primera vez el cupo en la universidad. Porque en la década del 70 fue una apertura muy hermosa, del 60, todos tuvimos oportunidad de ingresar a la universidad. Pero en el 80, digamos, la élite
gobernante universitaria, los grupos universitarios, para mantener, digamos, a la población profesoral contenta. Entonces dijeron, bueno, el problema de la masificación es que crea problemas de rendimiento y calidad. Entonces aplicaron el cupo hasta el día de hoy, y eso fue una tragedia, porque en la década del 70, en el caso nuestro, hubo un proyecto universitario tan hermoso, que yo digo que todavía sigue vigente, pero lo liquidaron, como fue la construcción de la Facultad Experimental de Ciencias. Ah, los estudios generales. Los estudios generales, porque los estudios generales era una concepción interdisciplinaria. Primero era abierto a todos los estudiantes que aspiraban a la universidad. Junto con eso, los rectores y los decanos de la época, el doctor Pachano y otras autoridades importantes, pensaron cómo abordar esa masificación. Entonces pensaron en la televisión educativa, pensaron en los estudios universitarios supervisados, pensaron en la regionalización, que no nos las dejamos quitar la regionalización de la universidad. Entonces, al llegar a los 80, en vez de haber aplicado todo ese proyecto, que era lo más innovador de América Latina, aplicamos el cupo. Y ya en el 85, ya el cupo estaba, pero exageradamente ya muy impuesto, con la concepción del Estado de hacer la prueba de actitud académica, que era como decir un disfraz para imponer el cupo. Para imponer el cupo. Sí, porque la prueba esa, hubo muchos estudiantes que salían acreditados, pero a la hora de la verdad, la Escuela de Medicina pedía 200 alumnos, la Escuela de Ingeniería pedía 50 y así sucesivamente. Bueno, entonces, eso se agrava el hecho de que hijos y de los profesores, todos tienen el cupo automático. Exactamente. Entonces, por ejemplo, eso es muy antidemocrático. Muy antidemocrático. Muy antidemocrático, es decir, si es hijo de un profesor, entra. Correcto. Así sea con 10, con 9.90, con 11. Y le quita el cupo a uno que trae un buen rendimiento. Y a mí me parece que eso es como una especie de entrada por linaje, ¿no? Sí, Esa es una oligarquía. Sí, esa es una oligarquía universitaria. Mi papá es profesor y yo entro, sea como sea, y se ríen de la prueba y todo, porque entran automáticamente. Bueno, eso es antidemocrático. Y eso todavía permanece, ¿no? Yo le digo que pedí una pelea porque tuve la oportunidad, siendo muy joven, de ser el director del vicerrectorado académico, y me tocó la resolución. Entonces yo le decía, claro, cuando yo me reuní con el personal que solicitaba eso, yo decía, pero si tenemos un compromiso social. Claro. Y entonces me dijeron, no, es que nosotros queremos la calidad, pero no saben que parte de la... Y la calidad la tiene un hijo que tiene menos nivel académico que otro que no es hijo de un profesor. Correcto. Entonces yo digo que hubo una maldición. Yo digo que la politización de la universidad a partir de los 80, que coincide mucho con el modelo neoliberal. Doctor Méndez Quintero, el gremialismo no ha oprimido a la academia en la universidad, en las universidades. Sí, lo ha oprimido porque no ha carecido de un proyecto universitario. El gremio nuestro comienza defendiendo las reivindicaciones que son importantes para el profesorado, pero ahí queda. No supervisa la parte académica, no le interesa la parte académica, sino solo la función primordial, porque bueno, sería... también hay grupos políticos que llegan y le dicen a un candidato a rector, y de eso tenemos pruebas recientes, nosotros todos le damos el voto si pasa a estos que están aplazados y le dan una lista, y algunos aceptan y así llegan, imagínense. Seguimos con sus bombolones. Doctor Evaristo Méndez Quintero, usted en una conferencia que dio en la universidad, hablaba de que la universidad se había deslegitimado, se estaba deslegitimando, porque habían surgido universidades privadas, porque habían surgido institutos universitarios, porque habían surgido grupos de investigaciones privados pero unidos a la universidad. Aparentemente todo ese crecimiento debería llevar a la universidad a una mayor perfección, porque se presenta el problema de la emulación y de la competencia, ¿no? ¿Cómo estas nuevas creaciones universitarias pueden deslegitimar
una universidad que es la madre de todas esas universidades. Es como si los hijos deslegitimaran a la madre por ser muchos hijos, ¿no? Correcto. ¿Podría explicarnos eso? Sí, hay varios factores. En primer lugar, como tenemos el marco normativo de una universidad autónoma, la educación corre por el Estado. La educación es una función de Estado. Y ante las En cuanto a evaluación, ¿no? Y en cuanto a función como tal, ¿no? En cuanto al deber, pues, del Estado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que desde el 80 para acá, por la visión cerrada y elitesca que tiene la universidad, se ha privatizado la educación superior en Venezuela y en particular en el estado Zulia. Es decir... ¿No fue un alivio para la Universidad del Zulia la aparición de otras universidades de tal manera que los que pueden pagar se van a esas universidades y entonces quedan más cupos para los que no tienen con qué pagar a una universidad privada y que tienen mucho talento? Bueno, fue un alivio por un lado, pero por otro lado las universidades nuestras no quieren resolver el problema central medular que tienen. Nuestras universidades continúan, tanto la pública como la privada, en general, siguen formando un profesional con la visión del siglo XVIII. Es decir, está bien que los privados hacen un esfuerzo muy importante, ¿no? Yo digo que hacer una institución privada es un esfuerzo bastante, porque la educación es costosa en todas las circunstancias. Pero ¿qué ocurre? Que al aplicar el cupo, la sociedad zuliana tenía que buscar un escape, una solución a su problema, los hijos de esta sociedad, y se funda la universidad privada. Pero tanto la universidad pública, autónoma, experimental, como la privada, están graduando un profesional que no conduce a nada. Tenemos un profesional con una mentalidad enciclopedista, tenemos un profesional con la mentalidad de empleado, tenemos un profesional intelectualista que ha creído que el mundo está en el salón de clases. Tenemos un plan curricular que es totalmente desfasado de las necesidades de la región. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, si bien es cierto, podían contribuir, no se ha querido abordar de fondo el problema de la formación del profesional. O sea, estamos en las mismas condiciones de hace 20, 30 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, se resuelve un poco la formación, de nuestra gente, pero no nos caigamos a mentiras. Pero usted dice algo muy grave también en su conferencia, en cuyo texto tengo. Usted dice que las universidades, y se lo aplica a la Universidad del Zulia, no están sacando licenciados, sino técnicos superiores. Así que cuando uno ve a un licenciado, dice, no, usted no es un licenciado, usted es un técnico superior. ¿Cuáles son las diferencias que le permiten a usted decir que las licenciaturas de la Universidad del Zulia y de otras universidades equivalen a lo que da un instituto universitario? Correcto. Hay dos factores que distinguen el técnico superior al estudiante, al licenciado, ¿no? En primer lugar, la formación en el eje de investigación. El técnico superior es capaz de abordar los problemas en base al conocimiento o modelos que aprende. Por ejemplo, un médico puede resolver un problema porque aprendió eso de su profesor de anatomía o fisiología. Pero cuando se presenta un problema, por ejemplo, un problema inédito, no tiene las condiciones científicas para abordarlo. Ese es el primer factor, ¿no? Y si nosotros contamos las horas de dedicación de la investigación no existe en la universidad. La investigación de producción de conocimiento no existe en la universidad, porque cuando a un profesor X o los profesores en una cátedra mandan a hacer un trabajo y los estudiantes aplican, que se van a internet y lo que hacen es copiar y cortar sin ningún tipo de reflexión y luego presentan un volumen de 100 páginas, 80 páginas, eso no es investigación. Entonces, claro, las licenciaturas, si nosotros tomamos el peso curricular del área de investigación, excepto sociología, excepto trabajo social, lo demás es una formación enciclopédica que no hay ninguna distinción entre el técnico superior y el licenciado. Y la segunda es el nivel gerencial. Es decir, la capacidad que tiene el licenciado de afrontar situaciones de organización.
Entonces, igualmente, si nosotros vamos a medir el peso de la práctica profesional, es una práctica profesional que no tiene validez. Es decir, está ocupando entre un 7 y un 8% del total de horas que ofrece la universidad. Ahora, una tesis de grado, sobre todo las tesis doctorales, profesor Méndez Quintero, no se caracteriza precisamente porque aporta algo nuevo al conocimiento. Porque si una tesis doctoral es sencillamente una antología de opiniones y no tiene un aporte especial propio del autor de la tesis, porque al fin y al cabo usted se mete en internet y casi todo internet es hemeroteca. Correcto. Casi todo internet son artículos de periódico, artículos de revista, incluso las que vienen revistas arbitradas están codificadas y no hay acceso si no se suscribe, y ahí mismo se da un gran problema entre los derechos de autor de los profesores universitarios y esas grandes empresas. Es decir, hay una gran complicación telemática para el conocimiento. Correcto. Pero las tesis doctorales, por ejemplo, ¿no le aportan algo nuevo a la ciencia? Bueno, eso es bueno que... En teoría debería ser así. En teoría debe ser así, pero yo le voy a comentar que la estructura curricular de la licenciatura, de las maestrías y el posgrado, en la mayoría de los casos falta un componente que es vital para la producción de conocimiento, que es el área de epistemología. La epistemología ha sido descartada en la mayoría de la formación de pregrado y de posgrado. Mucha gente se entera de que existe esa disciplina como elemento clave de la construcción de conocimiento. Entonces, si la persona no tiene una formación epistemológica, sino que empieza a ver una cantidad de seminarios, nunca sabrá en qué momento hace el salto cualitativo de la producción de conocimiento. No puede sistematizarse, no tiene epistemología o filosofía. O filosofía de la ciencia. La epistemología es filosofía, lógica, teoría... No se da lógica en la universidad. No se da lógica. No se da. No se, epistemología tampoco. Muy poco, prácticamente... ¿Y ética? Un 3%. No se, es ahora que se está tomando así ética... por estudios generales todavía, que hay uno que otro profesor que... Porque cuando no se tiene una filosofía de las ciencias, no hay ciencias. Exactamente. Entonces, una de las discusiones que yo he querido someter a la comunidad universitaria es que, y vamos a fondo, ¿cuál es la ciencia que estamos nosotros generando? Los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos graduando un licenciado de 5 años, creyendo que el licenciado no es licenciado, monseñor, sino que es un simple técnico que no está capacitado, incluso técnico graduado todavía en una tecnología en desuso. Es decir, que un licenciado estudia 4 o 5 años y un técnico superior estudian 3, y al final los dos son... Es lo mismo, técnicos superiores. Son técnicos superiores. Eso es dramático. Hemos querido hacer un análisis, llevar eso a la discusión, y la gente no quiere entrar, digamos, a considerar cuál es el elemento clave de la formación del licenciado. No quiere. Miren, muchas maestrías es puros seminarios, que no son tales seminarios, y así los graduamos de magíster. Y nosotros vamos a ver qué problema, qué solución está dando a una realidad, y eso no tiene nada que ver. Y así tenemos muchos años en la universidad y en las universidades. Tenemos unos cuantos años en eso. Y acartonados en eso. Esa es la crisis epistemológica. Seguimos con sus bombolones. Hay un momento del día... América Latina. Una actitud holística, ¿no? Una actitud holística. Y mire, y luego, a partir del 70, por cierto, aparece una nueva visión de la ciencia, que es la transdisciplinaridad. Entonces, la transdisciplinaridad rompe con el paradigma positivista que dice que la realidad es fraccionada. Si la realidad es fraccionada, yo me ocupo del área económica y voy para el economista y voy para la sociología, si es lo social. Y en el fondo es empirista, el positivismo en el fondo es empirista. Lo que yo veo en este momento, y no hay un entronque mental, no hay una epistemología, es decir, no hay una filosofía del conocimiento. Claro, usted entonces hace la contraposición entre la cultura de la disciplinariedad y la cultura de la transdisciplinaridad. Bueno, ya la ciencia se está construyendo en esa frontera.
¿A nivel mundial? A nivel mundial. Ya estamos pensando en una realidad compleja, no en una realidad simple. ¿Y nuestras universidades están en esa línea actual? No, no están. No, porque le voy a comentar algo, ¿no? El rector de la Universidad Central de Venezuela, cuando se encargó recientemente del rectorado, decía que la Universidad Central de Venezuela llevaba más de 20 años sin reforma curricular. Y nosotros vamos a cumplir aquí más de 10 años sin una reforma curricular. Entonces, ¿qué pasa? Acaba de salir una nueva resolución del currículo en la universidad. Y la hemos leído y la hemos analizado, y es lo mismo de 1995, y es lo mismo de 1984, de un autor que lo escribió en 1979 en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos con las carreras, por ejemplo, en economía, que es el área donde yo trabajo. No se conocen los estudiantes de economía con el de sociología, con la administración, todos trabajan por separado. Entonces, la transdisciplinaridad ya llegó. Y ya llegó desde el 70 en el campo de la vanguardia de la ciencia. Y nosotros no hemos querido, al contrario, lo poco que habíamos conquistado de la interdisciplinaridad, que es un paso previo a la transdisciplinaridad, la dejamos perder. Entonces, si se sigue trabajando con la disciplinaridad, como usted lo dice, que se va en esa misma línea, como tercamente de no querer actualizarlo, y mantenernos con una metodología educativa que tiene más de 3 siglos. Sí, correcto. Porque si vamos al enciclopedismo, siglo XVII comenzó, XVIII, la Revolución Francesa, todo. Correcto. Bueno, vamos allí. Entonces, los problemas seguirán creciendo. Correcto. Pero entonces, como observan, necesitamos más alumnos, necesitamos más instalaciones, necesitamos más presupuestos, necesitamos más profesores, necesitamos más canchas. El problema se convierte entonces en un problema económico. Correcto. Y en segundo lugar también académico, porque yo no tengo la intención ni mucho menos de ofender, ¿no? Pero los profesores de la Universidad del Zulia, años atrás, eran unos señores profesionales. Entonces, después bajaron el promedio de notas para dar clases en la universidad. Por ahí, comenzando los años 70, se necesitaba un promedio de 16 puntos para dar clases en la universidad. Al poco tiempo lo bajaron a 13 puntos. ¿Quién no tiene un promedio de 13 puntos? Entonces, el peligro es que cualquiera puede dar clases en la universidad si está afiliado a un grupo político, a una ideología que tiene peso, que está en el centro de estudiantes, que está en el decanato y se mediatiza, se hace una forma aleatoria. Correcto. Entonces yo estoy llamando a discutir. Tenemos incluso una biblioteca que estamos ofreciéndole a la misma universidad para de construcción transdisciplinaria, ¿no? Claro. Y queremos llamar la atención de que estamos perdiendo el tiempo, de verdad. Por ejemplo, cuando sale un licenciado, por ejemplo, en administración o economista, ya tiene, además de la sobrepoblación que hay de profesionales en esa área, más la contracción económica, ese muchacho pierde todo el título. Hay también hay un poco de la autoestima, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, que un muchacho que haya estudiado en una universidad en Venezuela medicina, que sea médico, que sea psicólogo, que sea abogado, de pronto uno lo encuentre en un restaurante de Miami, correcto, llevando vasos, llevando platos, y no es que yo desmejore esa profesión, pero es que un médico, ¿cuántas cosas no puede hacer un médico? Correctamente. Es decir, es la cuestión epistemológica. Exacto. Si estuviera epistemología, crearía, no repetiría el molde que tiene que ser, no se agotaría, siempre tendría ideas y siempre sería buscado. Pero a mí me duele, realmente me duele, cuando yo de pronto sé de un gran profesional de aquí que se fue a lavar platos o a barrer un restaurante en Miami. No puede ser, es decir, porque hay una autoestima que está por encima de muchísimas cosas, la autoestima incluso por encima de bienes económicos. Si uno no se quiere, si uno no se respeta, bueno, se acabó. Y una universidad que produzca profesionales que no se quieran, que no se respeten, que no aprecien lo que han recibido en la universidad, eso es muy triste. Y eso es lo que está pasando. ¿Será la disciplinaridad, la cultura de la disciplinaridad? Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Seguimos con sus bombolones.
Doctor Evaristo Méndez Quintero, lo que se ha hecho es una pincelada, un vuelo rasante, porque es muchísimo lo que sería necesario extender sobre las consecuencias de una falta de epistemología, es decir, de conocimiento filosófico, de sistematización de lo que son los conocimientos, los ejes transversales, todo esto. Pero, ¿qué hacemos? Ok. Bueno, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablamos de una institución que se llama Génesis Educativa, del cual mi esposa es la directora ejecutiva. Génesis Educativa. ¿No? Que queremos compartir estas ideas con todos, sin ningún tipo de prejuicio ni nada, para todos igual. Queremos hacer eso, ¿no? Bueno, estamos proponiendo una multiversidad latinoamericana. Multiversidad latinoamericana, ¿no? Nosotros vivimos la época de la modernidad con la universidad, es decir, la disciplinaridad. Y ahora estamos proponiendo que la universidad sea múltiple, es decir, que pueda otorgar una formación integral de 2 o 3 profesiones que puedan estar vinculadas. Entonces, por eso hablamos de multiversidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, desde el punto de vista de elaborar un proyecto a 10 años, donde comencemos un plan de formación de la mentalidad transdisciplinaria del docente, porque nuestro docente todavía piensa en la disciplinaridad. Entonces, formarlos a ellos en la transdisciplinaridad y en todos los elementos nuevos de la ciencia, del currículo, de la parte estratégica de la globalización, etcétera, ¿no? Entonces, eso significa elaborar un nuevo plan curricular que tome en cuenta por primera vez el ser. El alumno es reducido a estudiante, es decir, a una persona que es aprendiente, pero los valores no los estamos discutiendo dentro de la universidad. Hay problemas de la violencia, ya está instalada en la universidad, ya está instalada en los liceos, y nadie sabe qué hacer. Son neutrales. Sí, porque... éticamente neutrales, es decir, los valores no entran allí. Porque eso fue lo que nos acostumbró al positivismo, que teníamos que ser neutrales ante una realidad. Sí, ciegos. Ciegos. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Un nuevo profesional. Un profesional que tenga la ejecución de varios roles. Uno, incorporar el arte y la ciencia, el diálogo de saberes. Nosotros no podemos formar un estudiante universitario solo que piense en un solo conocimiento. Sino me alegra escucharle eso, ¿no? Gracias. No es que vayamos a pico de la mirándola que convocaba a cualquiera del mundo que quisiera hablar de ovnis res civi, le decía, de cualquier cosa que se pueda conocer. Pero es que los jóvenes le preguntan a uno, ¿cuál cree usted que es mi profesión? Y yo le digo, mira, un hombre sirve para muchas profesiones. Correcto. No te puedes encajonar que me diga alguien, sirves para esto. Correcto. Tú sirves para muchas profesiones y escoges y combinas aquello que más necesite la comunidad. Exactamente, la pertinencia del currículo. Entonces, queremos formar un profesional, primero que sea emprendedor también, que lo capacitemos a que él emprenda las reformas que necesita nuestra sociedad, tanto a nivel de su trabajo como de la comunidad. El Estado hace poco establece como obligación el servicio comunitario y nosotros no lo tenemos. Una cuestión increíble de que un profesional pueda graduarse sin conocer el medio ambiente donde él se desenvuelve, ¿no? Entonces queremos un profesional múltiple que pueda reunir 2 o 3 áreas que están vinculadas a su comunidad, como acaba usted de decir. Un investigador, lógicamente, tiene que estar incorporado a la investigación con ejes de investigación. Claro. No una sola materia de método. Por ejemplo, hay una carrera en la universidad que dice, el rol de este profesional es ser investigador y tiene una sola materia de metodología de la investigación. No puede una ser. sola. Entonces, que sea investigador. De metodología general. De metodología general, por supuesto. De seminario, de cómo se arma un texto, etcétera, ¿no? Mire, pero esa situación incluso la tenían los graduados ya en los años 70. Yo recuerdo tenía un programa que se llamaba Primer Plano en La Voz de la Fe, todos los días en la tarde. Por supuesto, mucho antes de aquel otro que se llamó Primer Plano en televisión, mucho antes de eso. Y recuerdo que cuando iban los ingenieros petroleros
que trabajaban en PDVSA, estoy hablando de años 74, 75, 76, yo les decía, mire, los índices de desnutrición son muy altos en el estado, de los más altos, sobre todo en La Guajira. ¿En qué forma cree usted que ustedes pueden ayudar para que ese problema decía, yo soy técnico? Exactamente, listo. Pero es que mire, usted es técnico, pero usted vive dentro de una sociedad para una sociedad. Correcto, es Usted licenciado. salió de una sociedad. No puede ser que usted no me pueda decir y no tenga ninguna opinión sobre el analfabetismo. Correcto. Entonces, es que yo soy técnico. A mí, por favor, no me pregunte nada de esas cosas sociales, pero yo soy técnico. Yo me quedaba... Sí, todavía, padre. Pero todavía, yo me quedaba asombrado de que un profesional no le importara ni el hambre, ni la desnutrición, ni la falta de vivienda, ni los problemas de salud, ni nada, porque él era un técnico del petróleo. Correcto. Si no le interesaban los seres humanos, le interesaba el petróleo. De tal manera que ese hijo de la disciplinariedad, de la cultura de la disciplinariedad, como usted le llama, son viejos, son abuelos ya, ¿no? Sí. Y tienen sus reproducciones, porque eso sigue igual. Sigue eso igual. No ha cambiado. Hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo. Hay gente que desprecia estudiar y afrontar y analizar los problemas sociales porque él es técnico, por ejemplo, en biología pura. Sí, no les interesa. ¿Por qué? Porque el plan curricular no tiene nada que ver con la realidad. Es un plan curricular donde se llenan de materias, de 50, 55 materias, de la misma especialidad, como si fuera un corte de toda una disciplina para que ellos se los aprendan. Pero la necesidad histórica de la formación, si usted le pregunta a alguien, ¿qué está estudiando usted? Puede decir biología o física, puede estudiar... No, uno está estudiando para el país. Claro. Y ahora... Para ese país que le da los estudios. Con este movimiento que hay muy interesante en América Latina, ahora estoy seguro que hay que formar para América Latina. Porque ya cualquier cosa que decidamos, incluso con el petróleo de acá, con una tecnología, lo estamos decidiendo para América Latina en este momento. Eso es transnacional. Exactamente. En el año 76, yo le escuché una frase al doctor Burgos Finol, un gran autoridad, que se me ha quedado, pero así como un monumento. Decía en un discurso en la universidad, las universidades se modernizan para no cambiar. Las universidades se modernizan para no cambiar. Correctamente. Eso es así aún. Sí, esa es la crisis que nosotros estamos viviendo. Estamos sacando profesionales que son técnicos. Entonces nosotros tenemos que hacer una reforma curricular con una nueva terminología. Por ejemplo, yo digo que tenemos que quitarnos de la cabeza el concepto de materia, de unidad curricular como componente atómico, como si fuera una máquina. Yo al llegar al puntico y sumo todos esos punticos me estoy graduando en todo. Los créditos. Los créditos. Por cierto que son fuentes de grandes negocios en las privadas. Claro, correcto. Seguimos con sus bombolones. Por sus bombolones, por sus felicitaciones, por sus sugerencias de todo el país, profesor, lo están felicitando. Gracias. Y eso es muy bueno Gracias. Porque indica Gracias a usted. que sí hay un deseo de que las cosas sean buenas. El deseo de la perfección está en el corazón del hombre, ¿no? Y lo que usted decía, si no se va a una transformación universitaria, no alcanzará toda la producción petrolera para financiar a las universidades. Claro que no. Porque parece ser que producen un licenciado que es de hecho un licenciado ajeno pues a toda la sociedad. ajeno, que es un técnico superior. Técnico superior. Sí. Profesor Evaristo, desde Maracaibo, Alfredo Gómez, quería felicitarlo por la sugerencia que está haciendo para la reforma curricular. Parocando, hago un llamado a Eduardo Piñate, quien me llamó y me pidió todos los documentos acerca de nuestro caso y no se me han sido regresados. Señora Rimana Guanipa, madre del niño Jairo Guanipa. ¿Quién es Eduardo Piñate? No recuerdo, me disculpa, pero no sé quién es. No recuerdo en este momento, a lo mejor es alguien que yo debería saber quién es. Le pido disculpas, pero no sé a qué se refiere.
Doctor Méndez, soy egresado de la Misión Rivas y deseo saber si tiene alguna información sobre los nuevos ingresos de la Misión Sucre. Julio Espina desde San Francisco. Es un programa de gobierno que está en plena marcha y están trabajando precisamente con la no exclusión, de modo tal que debe tener una oportunidad. Sí. Juan Conil desde Falcón. Para entrar en la universidad hay que tener influencias, pero para encontrar trabajo también. Y si es una mujer, tiene que ser bonita para que le den trabajo. Los feos no tienen derecho, eso sucede actualmente. Imagínate. Bueno, desde siempre en las ofertas de trabajo dice tener buena presentación, ¿no? Entonces, es como un concurso de belleza, ¿no? Es la cotidianidad de alguien en particular, sí, ¿no? Sí. Pero hay mucho sufrimiento de muchos alumnos de las universidades, sí, de las universidades, que tienen una psicosis con alguna materia porque el profesor les ha dicho, tú a mí no me pasas nunca. Okay, yo quería tú a mí no me pasas nunca, hagas lo que hagas, a mí no me vas a pasar. Y ha habido alumnos, ha habido jóvenes de Maracaibo que se han ido a otras universidades porque un profesor le ha dicho, tú a mí no me pasas nunca. Y los raspas siempre le pone una nota muy baja. Ahí entro yo en otra propuesta sí, que tenemos desde 1987, sí, y es que no hay gerencia académica en las universidades. En el sistema educativo es un voluntarismo del docente, independientemente del ser que tiene en el frente, que llega hasta la humillación en muchos casos. Entonces estamos proponiendo desde el 87, por cierto, aquí está, también otro de los libros nuestros, se lo obsequio, bueno. sobre la gerencia educativa, donde nosotros tenemos que lograr que el objetivo de nosotros es lograr el éxito del alumno, no dar solamente clases, no solamente pasar exámenes, sino que establecer una cantidad de estrategias para lograr el éxito del estudiante. Y otros que dicen que si no piensan como él, no los pasa. Exactamente. Es un nivel universitario, entonces presentan un trabajo desde otras ópticas y los raspan porque ellos tienen que repetir lo que el profesor dice. Eso es lo más antiuniversitario que hay. Cuando un profesor universitario debería desear que le salieran alumnos que pensaran distinto y que le sostuvieran con tales argumentos, porque así él crecería, porque todos los profesores no terminaron de crecer. Exactamente. Tienen que estar creciendo y los alumnos ayudan mucho al profesor a crecer. Pero cuando en la Facultad de Ingeniería de Luz hay demasiada delincuencia, sobre todo en el comedor. En el comedor. Delincuencia en el comedor. ¿Cómo se ha metido la delincuencia en la universidad? Que hay violaciones, hay robos, hay heridos, hay muertes. ¿Qué pasa ahí? Yo he venido trabajando también eso como sociólogo también, esa temática, y le quiero comentar algo grave. La universidad fue abandonada por los líderes universitarios. No hay un campus universitario. Como es una universidad funcionalista, cada profesor llega desde su casa, da su cátedra y se va para su casa o se va para su oficina. Entonces no hay una comunidad universitaria. Entonces, cuando no hay una... No hay una comunidad universitaria. No hay comunidad universitaria. ¿Por qué? Porque no se activan las asambleas de facultad. Vamos a hacer un chequeo de cuántas asambleas de facultad se han dado en los últimos años en la universidad, no del Zulia solamente, sino de la universidad. ¿Cuántas reuniones de claustros universitarios se han dado en la universidad venezolana? ¿Cuántas reuniones de asamblea de escuelas se han dado? No hay, para esto está abandonado. Entonces, ¿qué ocurre? Que entra, como decir, el virus. El virus viene y se apodera de los espacios. Si la persona no está fuerte, se apodera del espacio. Pero si hubiera autoridad, por ejemplo, mientras nosotros sigamos nombrando a las autoridades sin un peso académico específico, la gente no le hace caso a esa autoridad. Entonces podemos tener una cantidad de directores que nadie conoce, una cantidad de autoridades que no hablan con los estudiantes, que no se comunican. Entonces ahí viene la intromisión de un elemento externo, y uno de esos es la violencia. Entonces, una forma es hacer un campus universitario, el concepto de comunidad, y para eso tenemos que renovar el currículum también. ¿Por qué? Porque las actividades de autodesarrollo son marginales en la universidad. Lo que pasa es que en muchas universidades han ganado los rectores que tienen los apoyos económicos, que tienen los apoyos publicitarios de
políticos extrauniversitarios y algunos que nunca han sido universitarios, y aquí se vio. Seguimos con sus bombolones. Padre Ocando, me parece muy interesante su programa y me gustaría saber el número con el cual me puedo comunicar con su invitado, que por favor los diga al aire. María Mendoza, desde San Cristóbal. Bueno, lo más fácil en este caso sería el email, ¿verdad? Evaristo, _22, @hotmail.com. ¿Podríamos repetirlo? Evaristo, 22 números, en número, @hotmail.com, que es el más... De todas maneras, nosotros podemos también ponerlos en contacto si no copió bien el email. Doctor Méndez Quintero, ¿podría usted comunicarse conmigo? Es en relación con un proyecto educativo. Desde Caracas, el profesor Clemente de Clemente. ¿Cómo no? Me acuerdo de aquel prócer, Lino de Clemente. ¿Cómo no? Pero cuando la iglesia de Clarines, el techo se cae, ayúdanos con el presidente Chávez. Julio Canache, Clarines, cuna de Monseñor Álvarez. Esa iglesia es colonial, que tiene unas características muy especiales y diferentes a todas las otras iglesias coloniales. Es patrimonio nacional, es imponente y está en un alto. Allí nació en esa población Monseñor Arturo Celestino Álvarez, que está en proceso de beatificación. Yo no puedo decirle que pueda hacer algo porque la gente piensa, profesor Evaristo, que yo tengo contacto con el presidente, que lo llamo, que me veo con él. Desde el 18 de junio del 2004 no lo he visto. Entonces la gente piensa que yo tengo acceso. No, yo quiero decirles que yo no tengo acceso al presidente de la República. Excepcionalmente así lo he podido ver. Ojalá tuviera el acceso, porque serían muchas las cosas que podría decirle. Pero como esa iglesia es monumento nacional y está en el estado Anzoátegui y tiene en este momento un gobernador que es artista y que tiene sensibilidad para estos valores, yo creo que es muy importante que hablen con el gobernador del estado de Anzoátegui, y yo pienso que pueden lograr esa restauración de ese techo. Sería una lástima, y sobre todo cuando va tan adelantado ese proceso de beatificación. A mí me parecería muy extraño, pero muy extraño y contradictorio, que el gobernador de Anzoátegui no les prestara esa ayuda y no se abocara a reparar ese templo. Primero por la sensibilidad que él tiene, segundo por el acceso que él tiene a todos los más altos niveles en Caracas. Para él no es un problema conseguir eso. De manera que deben visitarlo y hablen con su obispo, el obispo de Barcelona, porque queda bajo esa jurisdicción. Yo no puedo meterme con iglesias de otras partes porque cada iglesia está bajo una jurisdicción concreta. Padre Ocando, felicitaciones por su programa, que de hecho está muy bueno, ese tema que tanto necesitamos. Saludos a los jóvenes que atienden las llamadas. Desde Maracaibo, Gustavo Díaz. Doctor Méndez, ¿por qué pensar en la transdisciplinaridad cuando estamos fallando en la disciplina? Parece que caemos en una moda del currículo integral que nunca se logró implementar. A nivel mundial hay pocas universidades que toman en cuenta esto, y eso sí lo aplican es a posgrados. Da la impresión de que confundiera disciplinaridad con la disciplina que consiste en portarse bien, ¿no? No se está hablando de que hay que portarse bien, ¿no? Y que cuando se habla de interdisciplinaridad se habla de la conexión, de la comunicación entre las distintas ciencias, ¿no? Ahora, eso es lo que yo le entiendo a usted, ¿no? Esta sensación de fracaso, ¿podría responderla? Sí, mire, no es una moda la transdisciplinaridad, ya está instalada y ya hay varias universidades, sobre todo las del norte, que ya están aplicándola. Pero quiero decirle una cosa, ¿no? Nosotros tenemos una mentalidad
muy subdesarrollada, que nosotros esperamos que en el norte nos hagan los cambios para luego nosotros hacerlos acá. ¿Por qué no podemos hacer nosotros? Incluso el latinoamericano es de mentalidad. Pero miren para disciplinaria. Europa, porque siguen mirando a los Estados Unidos. Estados Unidos precisamente cae en esa disciplinaridad Claro. de hacer especialistas, Claro. especialistas, multiplicar carreras y carreras. Claro. Eso, precisamente uno de los resultados de esos contactos académicos con los Estados Unidos es el especialismo, ¿no? Correctamente. No es la especialización. Exactamente. Entonces, yo pienso que estamos en condiciones académicas para iniciar una transformación desde el Zulia para América Latina. Hay muchos recursos que están formados en las diferentes áreas, que ya tienen la mentalidad transdisciplinaria y que con un apoyo de los factores que hacen el gobierno universitario se puede adelantar bastante. Bueno, esa es una oportunidad que tiene la Universidad del Zulia. Tiene además que tiene muy claro qué es lo que hay que hacer, y la dimensión latinoamericana es codiciable por cualquier universidad. Quizás nos hace más falta contacto con niveles universales latinoamericanos para no aldeanizarnos Sí, eso es lo que tenemos. académicamente, universitariamente, intelectualmente y espiritualmente. Padre Ocando, le enviamos un saludo muy especial a tan excelente profesor de parte de las licenciadas Celali Hernández, Brunilda Carreray e Iris Leal, desde Caracas. Muchas gracias. Desde Caracas. Gracias. Padre Ocando, soy estudiante de Sociología en Luz. Quiero felicitar al doctor Evaristo y que estamos para ayudarlo. También un saludo a la señora Vilma Bielma en el estado Barinas. Señor Ángel Boscán desde Maracaibo. Gracias. No le voy a leer todas las felicitaciones y los augurios, porque igual que los casos que vienen de salud, se los pasaremos a Carlos Soto, que por cierto, hoy defendió su tesis de psicología en la Universidad Rafael Urdaneta. No lo hemos visto después, pero un muchacho con excelentes notas. Estoy seguro de que se abrillantó en esa defensa de tesis. Y a él le vamos a pasar mañana todos los casos de salud, porque realmente Patria Soberana los está resolviendo. Seguimos con sus bombolones. Texto que largo, pero lo voy a leer dada su importancia. Padre Ocando: Padre, estoy desesperada. Mi sobrinita de 3 semanas de nacida está en cuidados intensivos en Clínicas Caracas. El seguro de 40 millones se consumió. No poseemos mayores fuentes de ingreso. Un seguro 40 años. 40 millones se consumó. No poseemos mayores fuentes de ingreso. Su mamá se llama Yadil Sauzcategui. La justicia social del presidente y alguien del gabinete que vea o escuche este llamado angustiado de toda una familia que anhela ver a su princesita bien, ya que la reina partió con Dios. La princesita se llama Valeria Valentina Pedraza Uzcategui y está recluida en cuidados intensivos. Le agradezco lo que pueda hacer. Bueno, en primer lugar, si alguien de gobierno escucha esto, que se apiade de esa niña, ¿no? En segundo lugar, si ella llama y da sus teléfonos, Carlos Soto la llama para interceder ante el Patria Soberana. Y en tercer lugar, a mí me han dicho que el director de Clínicas Caracas es un hombre muy humanitario, si es el mismo de hace 2 años atrás. Me han hablado muy bien de él, incluso creo que tiene una fundación. Yo diría que traten de hablar también con él, porque en estos casos hay que hacer todo lo que se pueda hacer. Y ojalá Dios quiera, y pedimos oraciones también, para que esa niña mejore y se recupere y viva largamente. Padre Ocando, felicitaciones a usted y al invitado. Soy médico frustrado por muchas de las razones que el doctor Evaristo plantea. Señor Nelson Sánchez. Bueno, Están los resultados. De todas partes es admirable, de todas partes de Venezuela dicen que están de acuerdo, que ese es el proyecto que se debe hacer.
Padre Ocando, a mi hijo un profesor le dijo que a él no le iba a pasar y tuvo que cambiarse de universidad. Y ahorita es un ingeniero en sistema y excelente profesional. Desde Mérida, Yolanda García. Lo que habíamos hablado inicialmente de la ética. Sí, sí. Que la profesión del docente es fundamentalmente ética, Sí. de comprensión humana. Sí. Lo que pasa es que cuando esos casos van al Consejo Universitario, apoyan es al profesor. Claro, porque son los mismos. Sí. Padre Ocando, de 11 disparos asesinaron a mi hijo, los patrulleros de Caroní, y las autoridades no han hecho nada para apresarlos. Yesenia Odreman, desde Bolívar. Mire, es muy lamentable. Primero, es muy lamentable que usted haya perdido un hijo, muy lamentable. Eso es muy lamentable, muy doloroso, muy triste. En ese sentido estoy con usted, la acompaño espiritualmente. Y por otra parte, no hay nada que provoque más violencia que la impunidad. Porque cuando las leyes no funcionan, se impone la ley de la jungla. Eso lo deberían pensar aquellos a quienes les toca hacer justicia, que a veces hay complicidad, como en este caso de los patrulleros estos, y eso va produciendo rabia y no se sabe nunca por dónde va a reventar una cosa de esa. Desde Maracaibo, Saeli Méndez. Tengo 18 años y acabo de salir de bachillerato. Tengo una indecisión bárbara con respecto a la carrera que pueda estudiar. Las personas me dicen que psicología, pero no sé qué estudiar. Quiero que usted me dé una opinión sobre una carrera que pueda estudiar. Bueno, hay algunos test que pueden ayudarla mucho. Y bueno, si anota mi teléfono, yo la puedo ayudar a ver en qué podemos servirle, ¿no? Sí. El teléfono de la casa es 02617-433554. Estamos a la orden también por el email evaristo_22 hotmail.com. Padre Ocando, de José Oviedo, soy líder en la Facultad de Medicina y quiero decirle al doctor Evaristo que nosotros trabajamos por los derechos de los estudiantes que son opacados por la universidad. Muy bien. ¿Eso es cierto? Bueno, es que hay reacciones, tanto positivas como negativas, donde el estudiante tiene que ejercer su derecho, porque los profesores han tomado la universidad. Los profesores creen que la universidad es de ellos. Y de acuerdo a la ley y de acuerdo al Estado, es una comunidad espiritual de profesores y alumnos. Claro. Entonces hay que respetar tanto al alumno como al profesor, ambos. Sí. Y de allí a aquellas prepotencias. Tú a mí no me pasas ni que toques el cielo. Y no le pasa. Correcto. Y no le pasan, ¿no? Desde Santa Bárbara del Zulia, profesor Luis Fuentes le dice: lo felicito y espero que tenga muchísimo éxito. Gracias. Padre Ocando, felicitaciones. El doctor Méndez es un excelente exponente de la transformación universitaria. Doctor Abraham Gómez desde Tucupita. Qué bueno, gracias. Saludos a Tucupita, Gracias. esa tierra tan regada y con su catedral tan hermosa, de las más hermosas del país. Conocí a su alcalde no hace mucho tiempo, aquí en Maracaibo. Señora Elizabeth Pérez, si las universidades tradicionales ya fracasaron, entonces váyase a dar clases en las universidades bolivarianas. No se sabe si es una ironía o es un elogio a las universidades bolivarianas, porque están diciendo que las universidades bolivarianas no han fracasado y que están bien. O puede ser una persona que diga: estoy contenta con la universidad como está, y váyase usted antes de querer que se renueve, váyase, ¿no? No es que los que quieran una transformación son los que se deben quedar. Claro. Los que se deben ir son los que quieren que las cosas sigan como están. Rafael Medora, desde Sabaneta. Doctor Méndez, tienen que dejar entrar a los cuerpos policiales a la universidad para que se acabe la delincuencia. No, no estoy de acuerdo. Bajo ningún concepto, porque en Venezuela estamos recurriendo para todo a la policía
y la fuerza civil se está perdiendo cada día. Entonces nosotros tenemos que rescatar la autoridad moral. La autoridad moral de los profesores y de los alumnos es más fuerte que cualquier policía y tenemos que actuar con convicción y con ética para que el delincuente se vaya o para retransformar al mismo delincuente. Es que esa transformación académica, ese cambio de modelaje trae como consecuencia la seguridad en todo, también física. Padre Ocando, buenas noches. El programa Jesús Enrique Lozada fue un fracaso en la URU, muchos desertaron. Por cierto que allí esas universidades que admitieron ese programa Jesús Enrique Lozada, que es una copia de la misión Sucre, los alumnos los escoge la gobernación y no la universidad. Es decir, que la universidad cede la academia a la política. Y eso se advirtió, además no se sabe hasta qué curso, hasta qué año les van a pagar. Eso porque esas universidades privadas, cuando la gobernación no pague más, que tendrán que salir, ¿no? ¿Qué va a hacer una universidad de esas? Yo dudo que, aunque es de acuerdo con la ley de educación, tendrían que dejarlos hasta terminar. Sí, pero habría un conflicto. Doctor Méndez, en Valencia hay un joven que cursa el segundo semestre, pero no sabe si pasó las materias, porque los profesores le dijeron que pasaban las materias si ganaba el rector que ellos querían. Y ahora suspendieron las elecciones y otro profesor, el de castellano, no va nunca a clase, pero como es el jefe de cátedra, no hay a quien protestarle. Desde Valencia, Iris Rodríguez. Muchos casos de esos son cotidianos, que faltan a la ética. Sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Padre Ocando, lo felicito por su programa, lo invito el día de mañana a mi defensa de tesis titulada Psicosis en la religión cristiana evangélica católica, a realizarse en la Universidad Rafael Urdaneta, AM, Aulos Rivas, egresado de los niños cantores. Tengo a esa hora Aulos, que por cierto cantaba muy bien, Aulos cantaba muy bien, y me interesaría mucho leer esa tesis. Pero a esa hora yo estoy dando clases en el Seminario Mayor de Maracaibo, y yo no dejo una clase por nada del mundo. De tal manera que Aulo, me gustaría después tener tu tesis. Te deseo mucho esto, sé que lo vas a tener, ¿no? Un éxito total. Y sigue cantando porque lo hacías muy bien. Padre Ocando, profesor Néstor Cornielis, dice, en la Facultad de Ingeniería, específicamente en la Escuela de Eléctrica, acaba de ingresar una profesora, aún habiendo perdido 3 veces en los concursos y sin cumplir con los requisitos para hacerlo. Dice la gente siempre, de esa cabulla tengo yo un rollo. Dice, eso era lo que decían, ¿no? De esa cabulla tengo yo un rollo. Bueno, aquí presentamos el caso de David Gómez. Sí. Summa cum laude, muchacho brillante, con posgrado y publicaciones en la Complutense de Madrid. Sí. Primero lo hicieron pasar por concurso que no tenía que pasar porque era summa cum laude con posgrado. Y después en el Consejo Universitario decidieron dar la titularidad a la otra concursante que tenía 14 de promedio contra un summa cum laude. Eso se presentó aquí, pero no escuchan. Uno de los problemas que tienen varias universidades es que no quieren escuchar. Es una autosuficiencia corrosiva, dañina. No quieren escuchar razones, sino que llevan una decisión y allí dicen, vamos a votar por esto, vamos a aprobar esto, y a veces ni siquiera están presentes los que después firman el acta. Entonces, así no puede ser. ¿Sí? Si no hay una ética, una deontología profesional y académica, no se puede. También ahí entra lo que usted dice en su trabajo sobre recuperar el concepto de la dignidad del hombre y la visión unitotal del hombre. Desde el estado Zulia, señora Elena Flores, mi hija está becada por la gobernación y creo que salen más caros los trabajos que le mandan en urbe que el semestre. A veces le mandan trabajo de 30.000 bolívares y en la casa apenas nos alcanza el dinero
para la comida. Ese es uno de los problemas de combinaciones así hechas a la no puede ser, ¿no? Fíjense. Entonces ven que otros sí pueden gastar hasta $500,000 de bolívares en una cosa y tal. Y otros compran la tesis de grado. Otros compran la tesis de grado porque tienen dinero. Por la prensa salen ya las ofertas. Salen las ofertas de las tesis, sí. Y bueno, es mucho lo que queda, mucho. Nada de esto se pierde. Aquí viene sugerencia de otros bombolones, de otros programas, de otros temas. Lo vamos a hacer, los casos médicos también. Algunas quejas y solicitudes se las vamos a pasar a quien convenga. Repito, nosotros solamente podemos ayudar en casos de salud. No nos planteen ni que si casa, ni que si carro, ni que si... porque nosotros no vamos a crear expectativas imposibles. Casos médicos nosotros los ventilamos. Hasta ahora, pues Pueblo Soberano ha respondido muy bien. Mientras responda bien, seguiremos ayudando. De resto, pues, ¿qué vamos a hacer? Se nos queda en el alma el dolor de no poder ayudar. Davidson Botelo, muchísimas gracias. Fidel Madroñero, muchas gracias. Joenia Mora, ¿está Joenia? Sí, ¿dónde está? Ah, Joenia. Felicitaciones a Joenia, ya que esta semana va a recibir el título en licenciatura en comunicación social. Y eso son sus papás quienes llaman, ¿no? Sus papás querendones, se dicen felicitaciones a nuestra hija y amiga Joenia Mora, ya que esta semana recibirá el título en licenciatura en comunicación social. Sigue alcanzando tus metas. Te queremos. Con cariño, tus padres, hermanos y amigos desde Maracaibo. Eso es contigo, Joenia. Felicitaciones y gracias por estar siempre aquí con nosotros. Jenner Mora, muchas gracias. Es regalo para tu hermana con motivo de la graduación, no se te olvide. Y no le regales cualquier cosa, regálale algo que te recuerde por toda la eternidad. Puede ser una oración, así te recuerda toda la eternidad. Respiro. Yurbi Churio, muchas gracias. Manuel Arellano, muchas gracias. Joel Márquez, gracias. Luis Aguirre, gracias. Juan Carlos Cáceres, muchas gracias. Ismeli Bracho, muchas gracias. Doctor Evaristo Méndez Quintero, yo le agradezco muchísimo. Apenas unas pinceladas pudimos dar, el problema es mucho más hondo. Usted tiene libros, tiene artículos en revistas arbitrales. Algún otro día volveremos a retomar este tema porque es urgente para el desarrollo sólido del país que las universidades se transformen. Que se modernicen para no cambiar. Es necesario cambiar a fin de que la finalidad de la universidad cumpla su cometido y su destino. Muchísimas gracias por estar. Ustedes, amigos sanluvidentes, hasta el próximo domingo, Día de las Madres, Día de las Madres. Si Dios quiere, que Dios las cuide mucho. Muchas gracias. Gracias por